Ayer cerramos ecuaciones diferenciales inexactas, pero les quería compartir una ecuación inexacta más. Hoy es 29 de septiembre, ¿verdad? Día de la capital, por cierto, para los que son de Tegus. Vamos a trabajar un tipo de ecuación diferencial que le llaman ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, ecuación diferencial lineal de primer orden. Cuando nos referimos a una ecuación diferencial lineal de primer orden, pareciera que se desenfocó, ¿verdad? Por lo general, nos referimos a una expresión que tiene más o menos esta estructura. Aquí era X. Miren. Lineal porque los coeficientes dependen de X. Primer orden por la derivada. Aparte, la otra condición de lineal es que Y y Y' ambas tienen grado 1. Entonces, de ahí el nombre, ecuación diferencial lineal de primer orden. En el libro de SIL, ustedes la encuentran como ecuación diferencial lineal. Y por ahí aparece una cosa que le llaman factor integrante, pero nosotros ya sabemos que es un factor integrante. Vamos a ver, voy a escoger uno de la lista. Alan Guzmán, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Dígame qué es un factor integrante, con sus propias palabras. Si no se acuerda, tranquilo. Pues como yo lo entiendo, es una función con la que nosotros podríamos encontrar, no sé, lo tengo entendido como una función. Una función. Para poder resolver una ecuación diferencial con la que tenemos que multiplicar toda la ecuación. Así Ajá. lo tengo entendido yo. Vamos a ver qué dice Alejandra Padilla. ¿Me escucha, Alejandra Padilla? Philip, Cuénteme, ¿qué opina de lo que dijo el compañero? que sí es una función, ¿verdad? Es una función que puede transformar una ecuación diferencial inexacta a una exacta. Correcto, correcto. Eso es. Es una función, tal cual lo dijo el compañero, que la compañera lo complementó, que transforma una ecuación diferencial inexacta en exacta. Bueno, vamos a hacer eso con esta ecuación diferencial. Entonces, para eso, recuerden el nombre, primer orden. Primer orden significa que la derivada mayor es 1. O sea que a fuerza, a sub 1 de X no puede ser 0. Entonces voy a dividir toda esta ecuación diferencial entre A1. Eso me va a llevar la ecuación diferencial a esta otra forma, miren. Para fines prácticos, a esto le voy a llamar P, a esto le voy a llamar F. Entonces, sea P de X igual a A sub 0 de X entre A sub 1 de X y F de X, G de X entre A sub 1 de X. Entonces, la ecuación diferencial lineal de primer orden que yo necesito tiene esta forma. Ahora, yo voy a buscar un factor integrante para esta ecuación diferencial. ¿Qué significa? Que yo tengo que llevarla a la forma de las exactas. Para eso, tengo dy más p de xy menos f de x, d de x igual a 0. Miren. Entonces, el factor integrante, ¿qué va a hacer? Va a convertir esta ecuación diferencial en exacta. ¿Qué tengo? Tengo m, que es p de xy menos fx, y n, 1. M de y, p de x, n de x, 0. ¿Cuál de los dos factores integrantes tenía a n en el denominador?
El que El de dependía X. Y. El de Ajá, X. el de X. ¿Cómo era ese? Si me dicen la forma, es que era M de Y menos N de X entre N, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso acomodado es P de X. ¿Qué significa? Que el factor integrante U es igual a E a la integral de P de X. Entonces recuerde, este es el factor integrante de esta ecuación diferencial. En los libros le dicen que este es el factor integrante de esta. Pero para nosotros que estamos bien metidos en la onda práctica teórica, esta es la función que al ser multiplicada por esta ecuación diferencial, la transforma en exacta. Entonces, ¿qué tenemos? Que E a la integral de P de X diferencial de Y más P de XY E a la integral de P de X menos fx e a la integral de p de x diferencial de x igual a 0. Esta última es exacta. Entonces, si esta última es exacta, significa que esto, al derivarlo respecto de y, me da lo mismo que derivar a esto respecto de la variable x. Quiero que lo intenten. Rápidamente intenten calcular la derivada de este coeficiente respecto a la variable y la derivada de esto respecto de la variable x. Yo lo voy a ir sacando por aquí. ¿Qué me va a quedar la derivada respecto de y, de m? M es este. Px por e a la integral de px de x. ¿Correcto? Y la derivada respecto de x de esta n. ¿Cuál es la derivada de una exponencial? Es la misma exponencial por la derivada del exponente. Ajá, correcto. O sea que es e a la integral de p de x por P de la X, derivada P de de esto X. que se convierte en p de x, ¿verdad? Miren, Ujú. exacta. Como es exacta, entonces nosotros podemos partir de cualquiera de estas dos y buscar la solución. ¿De qué lado partirían? ¿Con m o con n? Para resolverla. N. N, ¿verdad? Entonces, la función que nosotros hemos encontrado, le vamos a llamar f mayúscula de x, es la integral de e a la integral de p de x, ¿verdad? Pero respecto a la variable y. Si integramos esto respecto de y, nos queda y e integral de p de x de x más algo que va a depender de x. Esto último lo voy a derivar respecto de la variable ¿qué? X. X, ¿correcto? Entonces me queda y p de x e a la integral de p de x t de x h' de x. Y este lo voy a comparar con m, ¿verdad? Pero m era esto. Miren, lo podemos revisar nuevamente. M es p de xy e a la integral menos f de x e a la integral de p de x. Miren. Entonces esto me va a quedar la misma expresión que yo tengo. Menos f de x e a la integral de p de x. Este y este se van. Eso quiere decir
que h' de x es menos fx e a la integral de p de x. Y h de x entonces se convierte en menos integral de f de x e a la integral de p de x diferencial de x. Esto lo reemplazo en la función f mayúscula que encontré. Tengo y, e, integral de p de x de x menos igual a c. Así resolvíamos, ¿verdad? Pero si se fijan, en toda esta última expresión solo hay una y la podemos despejar. ¿Qué me queda si despejamos para y? Me quedaría e a la menos integral de p de x por c más integral de f de x e a la integral de p de x diferencial de x. ¿Qué obtuve después de hacer este montón de cosas? Obtuve una fórmula que particularmente yo dejo que ustedes la utilicen. Para fines prácticos, los libros le piden que haga un montón de cosas. A mí me gusta, no me gusta. Yo sugiero que ustedes hagan esto por el tipo de ejercicios que nos vamos a enfrentar, posteriormente. Entonces yo necesito que ustedes tengan pendiente que esta es la solución de quién. Y' más P de XY igual a F de X. La solución de esta ecuación diferencial es esta función que está aquí arriba. Eso para que lo tengan pendiente. ¿Cheque? Entonces, nosotros cualquier ecuación diferencial que podemos llevarla a esta forma, ya sea tomando en cuenta el diferencial de y de x o de x de y o cualquier otro diferencial, siempre que se respete la siguiente estructura. Fíjense, derivada y variable dependiente de grado 1. El coeficiente que multiplique la derivada es 1. El coeficiente que multiplique la función depende de la variable x. Y si esto es una función no cero, esta es la solución. Porque si esto es cero, automáticamente es una ecuación diferencial exacta. No, exacta no. Variables separables. Si esto es cero, esto es de variables separables. Entonces, al ser esto cero, les quedaría esa exponencial ya al integrarla. ¿Estamos? Eso para que lo tengan pendiente. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, listo, claro. ¿Todo bien? Check. Entonces, voy a buscar la ecuación diferencial tranquila para que podamos nosotros resolverla, ¿verdad? Utilizando este método. Ya les muestro uno. Ojo, ¿verdad? Vamos a trabajar directo, es decir, la ecuación diferencial va directa a la forma. Ya les digo. Vaya, por ejemplo esta, miren. Voy a dejar siempre esta, voy a tomar otra página para dejar esta fácil para que podamos estar viendo la fórmula, ¿verdad? Entonces, por lo general, todas las ecuaciones diferenciales que resolvemos dice, determine la solución general.
Y si no dijera eso, entonces, seguramente tiene condición inicial y vamos a calcular una particular de la solución general. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta. Y' menos y igual a t más 1. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Quién es P de t aquí en este caso? Porque t es la variable independiente. ¿Quién es P de t? Menos 1, Ajá, menos 1. Si recuerdan, dentro de la expresión nos aparecía e a la integral de P de t. Entonces, vamos a integrar P de t. P de t menos t. Check. Entonces, la solución para esta ecuación diferencial es y. E a la integral de menos esto. C más integral f. F es t más 1. E a la integral de P de t. O sea, menos t diferencial de t. ¿Ven? Esto me queda e a la t, c más. ¿Y esta integral cómo la hacen? ¿Cómo integran esto? Son dos integrales, Lick. Dos. En realidad es Por una sola. partes o Ah. tabular, Lick. Por partes o tabular. Más bien, cuando usted me dice por partes o tabular, siento que no he entendido la técnica. Es lo mismo, realmente. Es lo mismo, correcto. Ujú. Vamos a hacer integración por partes tabular. Entonces, t más 1, e a la menos t. Derivo 1, 0. Integro menos e a la menos t, e a la menos t. Más menos, multiplico. Entonces tengo e a la menos t por menos t menos 1, menos 1. Entonces, esto al final es c e a la t menos t menos 2. Y. Esta es la solución general a la ecuación diferencial. Si lo quiere multiplicar este de afuera o no, eso es indistinto para mí. Pero eso me va a quedar. ¿Tienen alguna pregunta? Lick, ¿por qué P de t es menos 1? Siempre P de t es el que acompaña a la variable dependiente. Mire la fórmula. La forma es y por p. Digo P de t porque la variable independiente está en ese caso. P de x. Mire, siempre el p es el que acompaña la y. Está bien, Lick, gracias. Dele. ¿Alguna pregunta o algo más? Vamos a ver cómo nos va con esta. 2. Tengo y x' más 2x igual a 2 coseno de y. ¿Será lineal de primer orden? Sí, sí lo es, Lick. La variable X depende de Y. Ajá, correcto. La variable x depende de y. Entonces, solo nos apegamos a la fórmula. ¿Qué hacemos para apegarnos a la fórmula que tenemos inicialmente? Dividir a sub 1 de Y.
O sea, dividir la y en toda la ecuación. Eso último me gusta, más sencillo. Vamos a dividir toda la y entre la ecuación diferencial. Entonces, x' más 2 entre y x igual 2 coseno de y sobre y. La copié mal. Espérenme. Aquí faltaba una y. Me comí esta y. Entonces, la voy a dejar ahí. Se va a simplificar. Y esto me queda x', 2 entre y, x igual a 2 coseno de y. Ahora sí. Si no, no nos iba a salir. Entonces, ¿quién es el P de y aquí? En este caso. 2 sobre y. Ajá, correcto. P de y, 2 entre y. Integral de P de y, diferencial de y es Lick, Sería 2 2 logaritmo logaritmo natural de y. natural de y. correcto. Entonces, x es e a la menos integral, ¿verdad? Por la constante más la función e a la integral. Miren, esto me queda y a la menos 2, c más integral de 2 y a la 2 coseno de y diferencial de y. Aquí no le hago caso a las barras porque la potencia que va a tener la barra entre barra y es 2. Entonces da igual si tiene barras o no. Ahí me queda esto. Y esto último, ¿cómo lo integramos? De nuevo por parte. Ajá, correcto. Hacemos integración por partes. Va pues, pilas. Cópienla y luego solo me dictan la integral. Cuando la tengan, ¿verdad?
¿La tienen? Sí, listo. Entonces tenemos X igual y a la menos 2 por, ajá, ¿qué le quedó? La constante de integración. La C, ¿verdad? C Ujú. más, ajá, Y cuadrado, seno de y. y el 2, 2y cuadrado, Cierto. seno de Ujú. y, ajá, ahora sí, 2y cuadrado seno de y, más Más 2y 4y ajá, más por por 4y, 4y 4y coseno, coseno de y. coseno. Ujú. seno de y, Menos ajá, 4 seno de y. menos 4 seno de y, correcto. Menos 4y cuadrado. Este no lleva y cuadrado. Sí, y a la menos 2, perdón. Ah, ves que si lo multiplica, sí, pero como lo dejé afuera, Ah, ok, perdón. entonces ahí lo pueden dejar. Cheque. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y seguramente han de estar pensando, ojalá que todos los problemas sean así. El detalle es que esto luego se convierte en un proceso. Número 3. Tengo U' por X más 1 más X seno de X U igual a 3 seno de X. Tengo entonces X U' más 1 más X seno de X por U igual a 3 seno de X. ¿Quién es P? ¿Será cierto que P es 1 más X seno de X? No, P es x a la menos 1 más seno de x. Ajá, correcto. Entonces, U', 1 sobre X, seno de X, U igual a 3 seno de X sobre X. Eso para que lo tengamos siempre presente. Es lo primero que tenemos que hacer, llevarlo a la forma. Nosotros trabajamos con formas en este tema. Es decir, con estas formas buscamos soluciones. Si no tenemos las formas, no tenemos soluciones. Entonces, el P de X es tal cual su compañero me lo dijo. La integral entonces de P de X sería logaritmo natural de X menos coseno, ¿verdad? Eso me queda la integral. Entonces, U es E a la menos esto. C más integral seno de X sobre X por 3 E a la logaritmo natural del valor absoluto de X menos coseno de X. De X. Esto
nos queda x a la menos 1, e a la coseno de x, c más 3 seno de x, e a la menos coseno de x diferencial de x. Ya saben que esta x y el e a la logaritmo se simplifican, ¿verdad? Porque es lo mismo. Y esta la hacemos por partes. Jóvenes, hacemos esto por partes, ¿sí? ¿No sale mejor hacerla con un cambio de variable simple? Bueno, Enviar. no es, ahí aclaro algo, no es que no sale mejor, por partes no sale. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable en el exponente, ¿verdad? La derivada Listo. del exponente que me queda Bueno, directamente, ¿va? Entonces tenemos que esto al final es x a la menos 1, e a la coseno de x, c más 3 e a la menos coseno de x. Miren, esto es u. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Vic, ¿Sí? la integral no daría negativa por el cambio de variable. Es que en el cambio, la derivada de coseno es menos seno. Pero como hay un menos, va a quedar Ahora seno. al menos también. Ajá. Ujú. Se va a ir el menos y me va a quedar al final e a la u. La integral de e a la u es lo mismo. Ok. Sí. ¿Estamos bien? Hoy tenemos tiempo para uno más. Pues sí, tenemos bastante tiempo. Por ejemplo, miren este. Con este la idea es que nosotros de entrada no podemos hacer nada y lo primero que se nos puede ocurrir es intentar hacer exactas y inexactas en todo caso y seguro que va a funcionar, pero quiero que vean este detalle. Esta ecuación diferencial es equivalente a que ustedes la trabajen de esta forma. A veces haciendo esto sucede que la ecuación diferencial toma una forma conocida. Si se fijan, miren. Es lineal de primer orden, ¿verdad? Pero inicialmente no teníamos nosotros una noción, pero a medida que la trabajamos, invirtiendo los diferenciales o haciendo uso de los diferenciales, como lo quieran llamar. Aparte, recuerden que nosotros, por los principios de cálculo 1, sabemos que la derivada de y respecto a x es igual a 1 sobre la derivada de x respecto de y. Si eso lo tienen presente, quiere decir que la derivada de x respecto de y es el recíproco de esta. Bueno, aquí está. Entonces no estamos haciendo nada indebido, ¿verdad? Solo estamos utilizando principios de cálculo 1. Cheque. Una vez que nosotros estamos por acá, miren, ya este lineal de primer orden. P de y es menos 2 entre y. Este integral es menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de y.
X. Nos queda E a la menos C más integral y cuadrado E a la Y, E a la 2 logaritmo natural de Y. ¿Sí? Para fines prácticos, sabemos que esto es Y a la menos 2 por Y cuadrado, me va a quedar E a la Y. Entonces, Y cuadrado C más E a la Y. X igual a esto es la solución. Y miren, inicialmente nosotros no tenemos opción, entonces intentamos esto. Por eso entre la posibilidad, entre el mundo de posibilidades que nosotros podemos tener, también podemos pensar en recíprocos, siempre que creamos que un recíproco nos va a ayudar. ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes. Dale, todo bien. Hacemos uno más y cerramos. Con este cerraríamos este tema, ¿verdad? Este tema va a ser herramienta de los otros cambios de variables que vamos a revisar. Pues por eso lo dejamos a este nivel. 5. Tenemos dz de x más e a la x coseno de 1 entre x igual e a la x z más 1 sobre x cuadrado seno de x a la menos 1 o de 1 entre x, que al final es la misma cosa. Quiero que intenten este. Este también es lineal de primer orden. Acomódenlo e intenten calcular la solución. Alguien del grupo me había preguntado por ese integral particularmente. No sé si fue ayer o fue hoy. O fue la semana anterior, pero yo estoy seguro que ya me preguntaron por ese integral. Yo quiero que lo intenten.
¿Lo tienen? ¿Identificaron P de X, jóvenes? Sí, Lick. Ajá. Es menos E a la X. ¿Correcto? Entonces, si el P de X es menos E a la X, entonces la integral de P de X es lo mismo. ¿Sí? Z es E a la menos Listo, Lick. la integral, ¿verdad? Lick, ya la resolví. ¿La tiene? No sé Ya, si- vamos a no- revisar a ver. Ok, me dio Z igual a la E a la X multiplicado por C más E a la menos C a la X por coseno de 1 sobre X. Perdón, Correcto. por coseno de, sí, de 1 sobre X. Ajá, correcto. Ahorita lo hacemos. Ok, gracias. Ahí, ¿verdad? Ahora multiplico y al multiplicar tenemos lo siguiente. Esta es la C. De ahí una sola vez la voy a separar. ¿Cuál hizo por partes? El compañero que me dio la respuesta. ¿Cuál hizo por partes? ¿Esta o esta? Realicé por partes la primera tomando como U. Sí, La- correcto, esa. Tomando como U, la E a como la C. menos C a la X, correcto. Y esta como tomando como integral. D. Ujú. Vamos a ver. Luego de hacer la integración por partes, la segunda integral que queda se cancela con Correcto, con esta. la otra. Ujú. Ok, sí, correcto. Esta derivada me va a quedar menos E a la X, E de X. Y esta B es coseno. Correcto, Lick. Entonces U por B menos B por DU. Menos bueno, ya puse en un lado. Ahí. Esta y esta son opuestas. Y entonces finalmente me queda Z, E a la X, C más E menos E a la X, coseno de 1 entre X. Ahí, ¿verdad? Cheque. ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Sí, Lick. Sí, licenciado. Listo. Entonces, aquí lo dejamos y seguimos mañana. Cheque. Listo, licenciado. Bueno, Gracias. cuídense. Éxito. Hasta Listo, mañana. Lick. Gracias. Bueno.